Honda venderá solo coches eléctricos y de pila de combustible a partir de 2040. El fabricante japonés se une ya a una larga lista de fabricantes que renuncian al motor de combustión y deja bien claro que el hidrógeno será una alternativa para la movilidad sostenible. Hoy hablaremos de los vehículos ligeros impulsados por hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. Empezamos. Como has adelantado en la introducción, hoy vamos a charlar un poco sobre los coches de hidrógeno. Un sector, el de los coches, que en los últimos años se ha empezado a poner las pilas y nunca mejor dicho en esto de la descarbonización. Ojo, y además es un sector fundamental en la lucha contra el cambio climático. Hoy en día ya más o menos el sector del transporte con vehículos ligeros, de pasajeros como nosotros, puede ser un 7-8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Es un número, vamos, nada desdeñable, diría yo. Y lo bueno es que yo creo que este sector ya va por el buen camino. Y eso que no es un sector de los conocidos como difíciles de abatir, como es el caso de los camiones que hablamos en el anterior episodio. Aunque en este caso sí que es verdad que no parece que estos vehículos de hidrógeno vayan a ser los principales agentes encargados de descarbonizar este sector, ya que este protagonismo seguramente se lo dejemos a las baterías. Dicho esto, a ver, yo siempre insisto en que no es un tema de rivalidad batería contra hidrógeno, ¿no? Pero hay que decir que las baterías no serán la única vía de electrificación. Es que aquí nuestro amigo el hidrógeno pues sí que tendrá su granito de arena que aportar. Porque sí que es cierto, como decíamos en el episodio anterior de los camiones, que las eficiencias son más bajas. Tenemos un 30-40% de eficiencia total desde la producción del hidrógeno hasta que se entrega esa potencia a la rueda, con respecto a un 70-80% en el caso de las baterías. Pero en cambio tenemos unas ventajas que son muy significativas, como por ejemplo la mayor autonomía, el mayor rango del vehículo, o incluso las recargas muy muy rápidas en comparación de lo que puede ser una carga eléctrica, ¿no? Un coche de hidrógeno en 3-5 minutos pues está lleno, está con el tanque al 100%, y eso es algo que en las baterías está muy lejos de conseguir. Así que yo creo que, bueno, hay algunos casos, sobre todo, por ejemplo, yo no me canso de decirlo, las flotas de VTCs, de Uber, Cabify, etcétera, pues yo creo que será la forma de descarbonizarlas, porque son vehículos que están las 24 horas operando y que necesitan un tiempo de operación total, o sea, un factor de utilización completo, lo más alto posible para sacarle rendimiento al activo. Y yo creo que en este tipo de casos el hidrógeno va a ser el aliado, digamos. Sí, y además es lo que siempre comentamos, que yo por ejemplo aparco mi coche en la calle y ahí veo muy difícil tener acceso a cargadores. Un cargador en cada plaza de la acera va a ser imposible. Claro, es inviable. Pero bueno, vamos primero un poco por partes, porque parece que cuando hablamos de coches de hidrógeno, hablamos de algo que va a ser muy en el futuro, muy a largo plazo, y la verdad es que ya lleva varios años en el mercado. Sí, lleva en el mercado o en pruebas, pero los coches de hidrógeno están aquí desde los años 2000. Sobre todo, pues empresas del este asiático, Hyundai, Toyota, está Nissan, bueno, la americana Ford, que han sacado sus modelos con esas olas de interés que comentábamos en episodios anteriores, ¿no? Parecía que el hidrógeno sí que podía ser un combustible de aquella, pero bueno, los altos costes, sobre todo las energías renovables, hicieron que fuera algo que tuviera que esperar. Pero vamos, que hay modelos que vienen desde hace 20 años. O sea, yo creo que el Toyota Mirai es el coche que lleva desarrollándose más tiempo. Justo, además del Toyota Mirai que comentas, también destacan el Nexo de Hyundai o el Honda Clarity. Pero es destacable, ¿no? Que sean las que han seguido con todo esto, porque otras empresas han dejado sus proyectos. Pero fíjate, 2 japoneses y un surcoreano. Todos de la zona de, bueno, Japón y Corea del Sur, ¿no? Del este asiático. Parece que allí nunca dejaron de creer. Pero oye, que la fiebre de hidrógeno es real y si una marca de coches como Toyota saca un modelo, pues las demás van a hacer lo mismo. Y otros modelos, otras marcas como BMW ya han anunciado que van a vender coches de hidrógeno en 2022. Y otras marcas como Mercedes ya han sacado algún modelo que llaman modelo conceptual. No entiendo yo mucho eso de los modelos conceptuales. Es como, bueno, hacemos 4 dibujos, sacamos aquí algo y a ver si a la gente le gusta, ¿no? Pero vamos, que sí, sobre todo en vehículos ligeros. BMW yo creo que es la que se ha unido al tren más recientemente.
y van a sacar el año que viene, es cierto. Y después en vehículos ligeros comerciales pues ya hay Opel, Peugeot, pues ya han anunciado también nuevos modelos. Pero de todas formas esto es un indicio claro de que ahora sí se ve en mercado y las compañías no quieren quedarse rezagadas, ¿no? Al menos el potencial sí que está claro. Pero hay cosas que todavía están un poco difíciles. Porque Javi, tú por ejemplo te comprarías un coche de 70.000 euros. Uno solo, me compraría 2 o 3. Sí. No, pero es lo de siempre. Los precios son para un mercado muy selecto. Como cuando siempre sale un artículo de estas características, pues la fase de entrada, los costes son muy altos. Y ahora toca esperar a que este impulso al hidrógeno lleve a más y alcance una adopción a gran escala que ayude a rebajar los costes, que es lo que hace falta. Ahora está disponible para los early adopters, ¿no? Como se suele decir. Pero como decía antes, vamos al caso del coche de los 70.000 euros, que es lo mismo. O sea, un Toyota Mirai y un Hyundai Nexo valen eso, exactamente lo mismo en ambos casos. Más o menos, y suponiendo un coste más o menos de la pila de combustible del coche de 150 a 200 euros el kilovatio, y teniendo unas pilas de combustible que entregan una potencia de 114, 115 kilovatios, pues bueno, este sistema simplemente tiene un coste de entre 15.000 y 20.000 euros. O sea, podemos ver que ya solo la pila de combustible del coche puede estar entre los 15.000 y 20.000 euros hoy en día, tal como están los costes. Después a esto le sumamos los tanques son tanques de alta presión a 700 bares y son capaces de almacenar hasta 5 kilos de hidrógeno. Precio de 800 euros por kilo, pues otros 4.000. En total, bueno, digamos que podemos tener solo entre tanques y pila de combustible 20.000, 25.000 euros que le añadimos de precio al coche, sin contar con elementos auxiliares que también tienen que ver con el hidrógeno y sin tener en este caso la batería, que a los coches de hidrógeno se podría decir que es casi despreciable el coste, pero vamos, que ahora es muy caro, pero también como se esperan unas reducciones de coste tan grande, pues oye, se debe ser optimista, ¿no? Justo, además, estos dos sistemas que comentas, las pilas y los tanques, reducirán sus costes en un 70 y 55% respectivamente. Según estudios, esto ocurrirá cuando la producción anual supere los 600.000 vehículos. 600.000, que ese es un valor que según un estudio que leía el otro día, bueno, al menos el titular, decía que es un valor que se alcanzará en 2028. Con lo cual, esos 20.000, 25.000 euros podrán estar en torno a los 10.000 en 2028, lo cual ya es una rebaja significativa, ¿no? de los costes de los vehículos. 2028, que es un año que para nada es tan lejano. Nada. Y esto se consigue con automatización y producción a gran escala, que ayudará sobre todo a diluir estos costes fijos y de labor humana. Sí, porque además es llamativo, ¿no? Porque muchas veces los estudios lo que nos dan es como una estimación de costes en función de la cantidad de pilas de combustible o de vehículos que se produzcan anualmente. Entonces tú puedes ver como con 1.000 vehículos, por ejemplo, en la pila de combustible, la distribución de costes, es decir, lo que cuesta cada componente, varía un montón con respecto a esos 500.000, 600.000 sistemas por año. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el asemblaje o con las membranas es mucho más caro ahora que cuando estos procesos estén totalmente automatizados. En cambio, otras cosas, como puede ser el catalizador, los minerales, las tierras raras, etcétera, pues van a aumentar un montón su porcentaje en el precio final de la pila de combustible, ¿no? A medida que automatizamos, ciertas cosas que hoy en día llevan más tiempo y por ende más coste tienen, tendrán una menor influencia, pero por ejemplo, un catalizador, que es un mineral, minerales como puede ser el paladio o el níquel o cosas del estilo, pues van a tener una influencia muy grande en el coste final de la pila de combustible. Bueno, y ya cambiando un poco de tema, y como ocurre con los camiones, pues básicamente en los vehículos ligeros pues existen dos tipos. Los coches de pila de combustible de hidrógeno y los coches de hidrógeno en combustión. La logística pues es igual que lo que decíamos con el caso también de los camiones. Como si fuera un diésel o uno de gasolina. Vamos a hidrogenera y en 5 minutos pues tendremos los kilos necesarios, los 4 o 5 kilos que comentamos, con el que llenaríamos el coche. Lo que sí es... En el nuevo BMW vienen 6. Vienen 6, pues más depósito. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Lo que sí es que en este caso tendremos los tanques a 700 bares y no a 350 bares como los camiones o buses. Por una simple razón, y es que el espacio es más limitado. Tal cual. Bueno, y ahora sin demorarnos mucho más y para dar paso ya al experto invitado para este episodio, que es quien más cosas interesantes nos tiene que contar, damos la bienvenida a Javier Arboleda,
responsable técnico en Hyundai España, empresa referente en los vehículos de hidrógeno, como decíamos, ponente en la Universidad Politécnica de Madrid y colaborador en la difusión de las ventajas del hidrógeno como vector energético en el sector de la automoción. Javier, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias a vosotros. La verdad es que es un orgullo y un placer estar aquí hoy con vosotros. Muy buena labor que hacéis. Muchas gracias. Antes de empezar, y por si acaso nos hemos dejado algo, pues nos gustaría que te presentaras un poco cómo has llegado a estar trabajando en Hyundai España, sobre todo esa pasión que demuestras, que nosotros hemos visto muchos webinars en los que has participado, en por qué has llegado a este sector, al hidrógeno, y por qué le ves tanto interés. Bueno, pues verás, yo soy un fanático del automóvil de toda la vida. O sea, yo no he hecho otra cosa. Desde la más tierna infancia sabía que me quería dedicar al automóvil. Me encanta, me apasiona. Y bueno, pues estudié ingeniería técnica mecánica y empecé a trabajar en el sector y tuve la suerte de caer en Hyundai en el año 97. Y mira qué casualidad que a los pocos meses me invitaron a visitar el centro de I+D. Todavía Hyundai no había hecho público ningún proyecto de hidrógeno, pero yo ya pude ver en esa primera visita a finales del 97 algunos coches de pila de combustible que estaban experimentando ya en el centro técnico de Namyang, nuestro gran centro de I+D en Corea. Y mira qué casualidad que a mí el hidrógeno me interesaba desde mi época de estudiante, desde los años 80, interesaba mucho, total, que ya me di cuenta desde los primeros días en Hyundai que había caído en el sitio oportuno. Por supuesto, desde que en el año 2013 lanzamos el primer coche de producción en serie a nivel mundial de pila de combustible, fue el X35, pues claro, mi actividad con el hidrógeno ha subido mucho porque bueno, pues estamos en la cresta de la ola. Está claro que es un sector en auge y llevas desde el principio, como comentas. He tenido suerte, sí. Me lo he trabajado, es verdad, pero también tengo que reconocer que fue casualidad que justo la gran oportunidad laboral que me dio Hyundai a partir del 97 pues haya coincidido con la empresa que es referente en uno de los temas que me han interesado más de toda mi vida profesional. Y aquí hay una cosa, tú digamos que eres una de esas personas que han estado en la sombra, ¿no? Durante ese desarrollo del hidrógeno tantos años, sobre todo en España, porque sí que es cierto que en el este asiático pues ha sido algo más sonado. Supongo que el cambio habrá sido brutal en los últimos años, ¿no? Bueno, mira, sí, bestial. Es increíble cómo ha cambiado esto. Verás, hasta hace algo más de un año, pues estábamos unos cuantos incordiando con este tema porque lo vemos venir, porque además nuestras empresas han hecho esfuerzos importantísimos, como Hyundai, que ha desarrollado toda esta tecnología para aplicación al automóvil muy por delante del resto de fabricantes que ahora se empiezan a sumar prácticamente todos. Pero lo cierto es que clamabas en el desierto. Y no se movía nada. O sea, hay varios referentes en España que han hecho muy buen trabajo. Está la Asociación Española del Hidrógeno, está el Centro Nacional del Hidrógeno de Puerto Llano, está la Fundación Hidrógeno Aragón y varias empresas referentes como la mía y algunas más, pero no pasaba nada. Lo veíamos venir, hacíamos una labor de difusión lo mayor posible, pero no se movía. En concreto, pues el sector de la energía, que está llamado a jugar un papel clave, pues no tenían prácticamente ningún proyecto ni ninguna intención de trabajar en hidrógeno. Pero esto ha ido cambiando. En los 2 últimos años, sobre todo en el último, pues digamos que ha habido una eclosión, lo cual son magníficas noticias. De luego, los que llevamos mucho tiempo en esto nos pellizcamos porque todavía no nos lo acabamos de creer. Bueno, pues enhorabuena por lo que toca. Gracias. Y ya entrando un poco más en el tema de los coches eléctricos, no sé qué piensas tú que mientras que en sectores como el transporte pesado parece que el hidrógeno sí que tiene mayores beneficios, en el caso de los vehículos, los eléctricos de baterías llevan una ventaja con respecto a los de hidrógeno. Y aún así, ¿cuál es el futuro que veis desde Hyundai a los coches de hidrógeno? Bueno, veréis, en Hyundai hombre, también es verdad que nos lo permite el ser una empresa muy grande, ¿no? Creo que somos el 5º fabricante mundial de automóviles y tenemos un volumen muy alto, ¿no? Entonces eso nos permite hacer apuestas múltiples. Y nosotros hemos trabajado muy de lleno la electrificación del automóvil, pero en todas sus vertientes. Desde electrificaciones ligeras, como son los híbridos ligeros de 48 voltios, los híbridos
de altos voltajes, más convencionales, los híbridos enchufables, que no me cansaré de decirlo, son una tecnología interesantísima, interesantísima, y que algunos intentan demonizar, aunque hay que protegerlos. Y luego ya los eléctricos 100%, que los hay básicamente dos categorías, los de baterías y los de pilas de combustible. Ambos son eléctricos 100%. Bueno, y habrá otra más que será un mix de ambos, que ya Mercedes lo demostró en su momento con su coche de hidrógeno, que además era enchufable, que es una idea también muy bonita. Bueno, entonces, a largo plazo, o sea, ahora tenemos una transición por delante, y en la transición la combustión, sobre todo hibridada, tiene muchísimo que decir. Es muy importante que no renunciemos a ella y que no dejemos que la demonicen, porque es necesaria para la movilidad, sigue siendo necesaria durante mucho tiempo, pero no solo eso, es que en España es el 10% de la economía, la fabricación de automóviles y el sector en general. Entonces, oye, no ataquemos a un sector que es tan importante en la economía española, hay que protegerlo. Lo cual es muy curioso, porque en España no hay fabricantes nacionales ya, pertenecen todas a empresas extranjeras. Exacto. Pero lo que mueve la automoción, yo por ejemplo que soy de Vigo, con PSA, bueno, ahora Stellantis, es media ciudad, viene de ahí, la otra del puerto. Correcto. Pero mueve mucho, empresas auxiliares, etcétera, es un sector muy importante, claro. Exacto, y nuestra clase política, pues está claro que tenemos que apostar por una economía cada vez más sostenible, por proteger el medio ambiente, eso nadie lo duda, pero siempre protegiendo nuestro sector, porque es compatible. Pero está claro que acabaremos en algo que obviamente va a ser eléctrico. Pues aquí se dividen en dos categorías, básicamente. Los eléctricos de baterías y los eléctricos de pila de combustible. A ver, son dos soluciones que tienen que coexistir y que son complementarias. Y me da muchísimo coraje cuando hay fanáticos de una o de la otra. Mira, no. Esto no es el fútbol, esto no es religión, esto es ciencia, esto es ingeniería. En ciertas aplicaciones, las baterías son la mejor opción de largo y no hay duda. Esa es la que hay que aplicar. Y en otras aplicaciones será la pila de combustible. Justo. Y lo que hay que hacer es saberlas identificar. Y efectivamente, como muy bien habéis dicho, para transporte pesado y para trenes, por ejemplo, el hidrógeno es mejor opción. ¿Vale? Para un camión que tiene una carga útil enorme y que hace recorridos larguísimos, la batería simplemente es inviable. ¿Vale? Por tanto, ahí el hidrógeno es la mejor opción. Ahora, también es verdad, hay que reconocerlo, que la pila de combustible a nivel energético no es tan eficiente como la batería, eso es verdad. Pero claro, es que en ingeniería siempre tienes que tomar decisiones y no todo será lo mejor, pero será el mejor balance. Exacto. Para un vehículo fundamentalmente urbano que tiene dónde cargar, pues vamos, con toda certeza la batería es la mejor opción. Ahora, luego están los intermedios, pues están las furgonetas de transporte, por ejemplo, las que hacen reparto de última milla y demás, pues depende, pues en unos casos será mejor la pila, en otros casos la batería. Yo siempre digo además que, fijaos, no hay vehículo más confinado que las carretillas de almacén. Bueno, pues las carretillas de almacén que siempre eran eléctricas, ahora ya se están pasando al hidrógeno por los tiempos de carga. Porque son imbatibles. Sí. Es algo que estamos viendo nosotros mucho, sobre todo pues empresas que tienen 3 turnos, que trabajan 24 horas al día. El tema de tener una carretilla cargando 8 horas o tener incluso que tener una sala dedicada a la carga de baterías es un problema. Pero voy a irme a un punto que comentabas antes, que además ya te he visto mencionarlo en alguna otra ocasión, que es los puntos de carga. Los puntos de carga, ¿no? Sí que es cierto que si, bueno, tenemos un lugar en el que podamos tener un coche eléctrico cargando, es fenomenal y seguramente sea la mejor opción. Pero hay un dato que es muy significativo y, por ejemplo, lo voy a referenciar a España, que es que casi el 80% de los coches duermen en la calle. Sí, el 73%, 73. para ser exacto. Perfecto, eso vamos, lo barajáis mucho mejor. Es un dato que le he robado a la Universidad Nebrija, con la que también colaboro y somos muy buenos amigos. Pues muchas gracias por el dato a la universidad desde aquí. Entonces, eso es algo que también vemos que, bueno, o bien se despliega una infraestructura de forma masiva, o bien, pues puede ser que los coches de hidrógeno ahí, ya sea como un extensor de rango, ya sea como un puro coche de hidrógeno, pues Exacto. Pueden tener una entrada, ¿no? Y vosotros más o menos en qué horizonte temporal podéis estar trabajando, podéis considerar que podría empezar a haber coches adquiridos por particulares en España, Sudamérica. Mira, te lo voy a dividir si quieres la respuesta en dos, ¿vale?
Luego te hablo del horizonte temporal, pero matizamos un poquito eso que habéis introducido tan interesante de los cargadores y la carga doméstica y Claro. demás. Es que es un Sí. punto muy importante. Mira, vamos a ver. Si tú tienes la suerte, como tengo yo, por ejemplo, que tengo 2 plazas de garaje en propiedad aquí en Madrid, bueno, pues lo tengo muy fácil para tener un vehículo eléctrico, porque el vehículo eléctrico de baterías, lo ideal es la carga lenta nocturna. Es muy sana para el coche, es muy sana para el sistema eléctrico nacional porque te aplana la curva de consumo. Todos son ventajas, ¿vale? Entonces, si además no tengo mucho uso intensivo en carretera, pues es ideal, porque yo tengo mis coches cargando todos los días con carga lenta nocturna y el día que necesito viajar, que no son tantos en mi caso, pues tiro de cargadores rápidos y hago una paradita para un café y continúo viaje. Perfecto, es una solución ideal. Ahora, eso solo lo disfrutamos el 27% de los españoles. El otro 73% aparca en la calle. Y cuando aparcas en la calle, es francamente complicado tener un coche de batería. Entonces eso es un hecho diferencial de España, porque en otros países la mayoría de la gente vive en casitas y en una casa es mucho más fácil cargar tu coche eléctrico. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y también es una cosa que a mí me gusta dejar clara. Si tú aparcas en la calle, que tu coche eléctrico viva siempre de cargas súper rápidas no es, mira, es caro, no es lo más sano para el coche, y además el sistema eléctrico nacional lo estresaríamos con unas cargas puntuales muy potentes. Yo no veo esa la solución, ¿vale? Eso es lo que quería matizar. Y ahora, en cuanto a horizonte temporal, pues vamos a ver. Es que primero, hablando de España, ¿vale? Porque otros países tienen otras condiciones. En España, la red de carga pública todavía de coches eléctricos de baterías, ¿vale? Todavía necesita ciertos recorridos, se está haciendo un esfuerzo enorme. Las energéticas se lo están tomando muy en serio, pero bueno, tienen que superar un montón de trabas, porque la administración, bueno, esto se queja mucho, las grandes eléctricas siempre les oigo quejarse de lo que les cuesta encontrar sitios, bueno, encontrar sitios es casi lo de menos, pero luego superar todas las trabas administrativas para que ese punto de carga funcione es francamente complicado, ¿vale? Y están trabajando, pero es que partimos de un nivel muy bajo, muy bajo. Si no recuerdo mal, nuestra patronal, ANFAC, habla de más de 100.000 puntos de carga eléctrica para que el sistema sea llevadero, ¿no? Bueno, pues estamos muy por debajo, estamos en 8.000 o por ahí, va mejorando, pero queda mucho recorrido. Y ahora, en cuanto al hidrógeno, pues veréis, el plan del gobierno habla de entre 100 y 150 hidrogeneras para el 30. Bueno, no quiero hacer spoiler porque esto lo tienen que decir los que lo están haciendo, pero sí que os puedo decir que para el 25 o el 26 seguro que están ya todas esas, porque están corriendo muchísimo, ¿vale? Les dejo a ellos que expliquen sus planes, no me quiero meter en su terreno, ¿no? No les quiero hacer esperar, porque lo sé de buena tinta porque somos uña y carne. Evidentemente, todos los que estamos en el hidrógeno trabajamos codo con codo, ¿no? Nos ayudamos mucho. Es un mundo pequeño todavía. Muy pequeño y nos conocemos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues están haciendo un esfuerzo y yo creo que eso, para el 25, para el 26, va a haber ya una red de hidrogenera que me dice, bueno, Javi, pero 150 tampoco son tantas. Vale, pues es verdad. Ahora, para transporte pesado, por ejemplo, son suficientes. Si están bien puestas y se está haciendo un esfuerzo de coordinación entre ellos, tampoco quiero hablar de cosas que conozco pero que todavía no son públicas del todo, pues ellos se están poniendo de acuerdo para ver dónde las ponen para que cubramos bien las principales rutas. Para esos Pues en Madrid corredores, ¿no? tendrá que haber Los corredores logísticos. y ciudades. Entonces, una ciudad como Madrid pues tendrá que tener unas cuantas, ¿vale? Pero coño, que de aquí a Valencia, que de aquí a Sevilla, de aquí a Barcelona, esas rutas estén bien cubiertas. Entonces, eso hará que sea relativamente fácil, una vez que los camiones estén disponibles, que el transporte por carretera se pueda empezar a hidrogenar, como decimos así, un poquito de guasa, ¿no? A hidrogenarlo, como la margarina, ¿no? Que son grasas hidrogenadas, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que los coches y camiones que cargan hidrógeno lo hacen a tal velocidad, y además al 100%, pues por ejemplo, eso va a simplificar mucho para nosotros la venta de coches como nuestro Nexo, que le tenemos a la venta y hay varias unidades matriculadas en España, ¿vale? Con 150 hidrogeneras no son muchas, pero hombre, estando en todas las capitales, estando en las principales rutas y con un tiempo de carga de 5 minutos al 100%, el coche va a ser perfectamente utilizable. Entonces, yo creo que para camiones empezaremos a ver camiones en la carretera dentro de un par de años, así, un año o dos, los primeros,
Hay muy poca oferta todavía, pero en 4 o 5 años habrá ya una oferta más potente, porque de momento está Hyundai sola, ¿no? Es el único fabricante de camiones que ha vendido camiones de hidrógeno en Europa. Vendrán más, pero solo está Hyundai y todavía no ha vendido ninguno en España. Sí, en el anterior episodio nos comentaba Jaime Sánchez de Iveco justamente lo mismo, que a partir de 2025 pues ya se empezarían a ver las unidades comerciales, ¿no? Y que Iveco es una de las empresas que yo se lo agradezco y se lo alabo, que más claro está apostando por el hidrógeno junto con nosotros. Pues fenomenal, sí. Fenomenal así. Pues entonces yo creo, pues no sé si he conseguido contestar la pregunta. Yo creo que para una familia que quiera un coche de hidrógeno, pues probablemente estemos hablando de eso para el 25 o el 26 ya lo puedas tener. Y para las empresas transportistas que tienen mucho interés en bajar su huella de carbono, pero no os imagináis cuánto, pues podrán empezar a tener las primeras unidades probablemente en un añito o dos, es lo más probable. Y ya podrá empezar a ser más popular a partir del 26. Desde luego. Además, a partir de 2026 la carga pesada pues ya será incluso muy competitiva en temas de costes. Pero claro. Otra cosa que también quería yo sacar es el tema, bueno, de los vehículos particulares, que es justamente donde tenemos más interés hoy. El precio al que puede ser competitivo el hidrógeno, porque sí que, bueno, manejamos en carga pesada 4,5 € de dispensado, que ya es bastante. Pero en vehículos particulares, digamos, para hacer una comparación en temas de coste del activo, habría que bajar bastante. ¿Tenéis más o menos alguna estimación de...? Yo creo que si estuviese a 4 € el kilo es tremendamente competitivo ya, porque tener en cuenta que el coche gasta 0,9 litros sí. kilos a los 100, entonces sería un buen precio. Claro. Porque bueno, pero no tiremos cohetes, que luego vendrá el ministro de Hacienda y le meterá, porque la gasolina tampoco es cara. Lo que pasa es que la gasolina son todos impuestos. Ya vendrá el ministro de Hacienda y le arreará. Pero ahí también entramos después en el tema de impuestos, que además es súper interesante. Claro. En que España, el flujo saliente de dinero, no sé si eran 120 millones de euros al día en tema de importación de combustibles. Con lo cual, si podemos utilizar nuestra propia energía para impulsar nuestros propios coches, buen comentario, qué buen comentario. Mira, eso es una de las cosas que personas como, por ejemplo, Javier Brey, el presidente de nuestra asociación del hidrógeno, pues comenta muchas veces y tiene toda la razón del mundo. O sea, una de las cosas más bonitas que tiene el hidrógeno como vector energético hace posible el uso de las renovables. Porque, a ver, las renovables producen cuando a ellas les da la gana, básicamente. O sea, el viento sopla cuando quiere. Son caprichosas. Y bueno, las mareas son predecibles, pero el resto no son predecibles. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque el hidrógeno, una de sus grandes bendiciones es que te permite acumular enormes cantidades de energía y además almacenarlas a largo plazo. Eso es otra diferencia con las baterías. Las baterías tienen una limitación y un coste importante para acumulaciones grandes y sobre todo no las puedes acumular a largo plazo. ¿Vale? Bueno, pues con el hidrógeno podremos utilizar renovables porque tendremos mucha más capacidad instalada del consumo real y los excedentes los almacenaremos y los podremos utilizar, pues como ahora utilizamos los grandes almacenamientos de combustibles fósiles, ¿no? Pues de igual manera se podrá hacer con el hidrógeno y consumirlo cuando te haga falta. Y además es una oportunidad para España no solo de utilizar renovables, sino de incluso exportar energía por primera vez en su historia. Sí. Porque tenemos más potencial de renovables que otros países. Bueno, como también Marruecos, el norte de África, creo que tiene ahí una oportunidad económica importante, porque entre tener un desierto que no vale para nada, entre comillas, y tener una gran instalación productora de energía, pues fíjate qué diferencia. Totalmente. Entonces, bueno, yo justamente decía ese comentario porque yo creo que ayudará a que no se tase tan alto el hidrógeno como podría ser un combustible fósil. Pero eso ya se verá, ¿no? Depende de las pensiones que haya que ver, cubrir. Si España, efectivamente, lo habéis apuntado muy bien. Si España tiene menos sangría por importación de energía, será un país más rico y será un país que a lo mejor no necesita sangrar tanto al contribuyente. Pues puede ser. Bueno, Javier, si te parece, volviendo un poco al tema de los coches, que si no nos desviamos mucho, Te tenía una pregunta acerca de cómo convencer a la gente que todavía es reticente con el hidrógeno y que cree que se alarma de la explosividad que tiene. ¿Qué les dirías?
yo te voy a ser sincero, si un día me pegase una piña con un coche de hidrógeno y hubiese fuego de por medio, que fíjate, primero te la tienes que dar, con lo seguro que son hoy día los coches, mucho más seguros que los que se hacían hace 15 años, y segundo, tiene que haber fuego, que es un caso raro, ¿vale? Bien. A mí me preocuparía mucho más la pequeña batería que el hidrógeno. Y me explico. Vamos a ver. El hidrógeno tiene un comportamiento en accidentes en vehículos superior a las baterías y superior a los combustibles tradicionales. Y me explico. Veréis, la batería, si echa a arder, además no necesita oxígeno para arder, no la puedes parar. Lo único que puedes hacer es refrigerarla para que no progrese. Ahora, lo que empezó a arder se va a quemar. Es que es así, es que hay que ser conscientes de lo que hay. Entonces, es verdad que es muy raro que arda, pero si arde, arderá, ¿vale? Los combustibles líquidos, como la gasolina o el gasóleo, o el GLP, que se comporta casi parecido, cuando se vierten, van debajo del coche. El GLP pesa más que el aire y también se va debajo del coche. Y es un problema, porque es que arde debajo de ti, que es el peor sitio. El hidrógeno, en cambio, primero es muy seguro, si queréis ahora comento algunas medidas de seguridad que tiene el coche, pero si se vierte, como sube tan rápido en la atmósfera, es verdad que va a arder, pero arde fuera del vehículo donde no molesta. De hecho, hay por ahí un vídeo muy chulo que hizo una universidad americana donde te compara el daño que produce un incendio de un coche con hidrógeno o con gasolina. Cuando el de gasolina se destruye completamente, el de hidrógeno apenas sufre daño, porque el combustible arde fuera del coche y hacia arriba. Hacia arriba, exacto. Las llamas del Hindenburg, eso no era hidrógeno, porque el hidrógeno arde en ultravioleta que tus ojos no lo ven, ¿vale? Eran otras cosas que había ahí, que también ardían. Y bueno, básicamente las medidas de seguridad que tienen los tanques del vehículo, bueno, el coche soporta impactos tremendos a 80 y tantos kilómetros por hora sin que el hidrógeno se vierta, dándole directamente a los tanques por detrás, y no se vierte, porque los tanques son de fibra de carbono, o sea, son unos tanques muy buenos, ¿vale? Pero es que incluso si tienes una salida de vía, por ejemplo, y se seccionan las conducciones de hidrógeno que van fuera del habitáculo, ¿qué es lo que hacen los tanques? Tienen un sistema mecánico que se activa inmediatamente y que corta el suministro de hidrógeno, es decir, el tanque se sella solo cuando hay un flujo inesperado. Y al contrario, si por un incremento fuerte de temperatura, por un incendio o lo que sea, mucho antes de que pueda llegar a explotar, se libera el combustible rápidamente y no pasa nada. Se queman unos pocos segundos y asunto resuelto. Muy bien, muy interesante. A la postre, son más seguros que los coches tradicionales y de batería en ese sentido. Ya lo tenemos claro. Y otra pregunta también relacionada con la industria automovilística es si se va a hacer una homogeneización en los estándares de los vehículos de hidrógeno. Me explico si no entiendes. En comparación con los vehículos eléctricos, que sí que hubo problemas con el tipo de manguera, el tipo de conexión, el tipo de carga, si los vehículos de hidrógeno sí que va a haber todos a una, todos con lo mismo. Sí, pues yo creo que va a haber menos problema. Vamos a, y matizo un poco lo de los eléctricos, porque eso está resuelto hace ya tiempo, ¿vale? A ver, con los eléctricos hay un estándar europeo que nosotros hemos aplicado desde el primer coche que introducimos que se puede cargar en Europa. El problema que ha habido es que hubo algún fabricante que, hombre, tuvo el coraje de ser de los primeros, pero utilizó estándar japonés. Entonces, introdujo cierto ruido en el mercado. Entonces, hay coches por ahí que tienen tiempo, ellos ya han corregido ese error, porque yo creo que eso fue un error. Salir con un estándar japonés de enchufe, pues no fue un acierto, a mi juicio. Es verdad que fueron pioneros y eso hay que alabárselo, pero también es verdad pues que salir a Europa con un enchufe que no era europeo, pues causó problemas. Eso ya está corregido. Yo creo que todos los coches que se venden en Europa tienen el estándar europeo, que es el único que nosotros utilizamos, ¿vale? Entonces, digo, es un mensaje también tranquilizador hacia la gente que se compra vehículos eléctricos de baterías, que ese asunto ya no ocurre, ¿vale? Y de cara a los de hidrógeno, pues hasta donde yo sé, los boquereles son estándar y básicamente hay dos estándares, 350 bares que utilizan habitualmente los vehículos industriales y 700 bares que utilizamos en turismos. Y es igual para todos, con lo cual no va a haber ningún problema. Yo creo que eso está estandarizado desde antes de que haya coches en la carretera. Mejor. No tendremos un cuello de botella ahí entonces. No, espero que no. Y yo quería hacer ahora una pregunta que quizás tenga un poco más que ver con el desarrollo de negocio,
Cada vez que vemos pues al coche, al coche de particulares o ya no de particulares, incluso de empresas, yo empiezo a ver dos modelos de negocio que están despegando y que son muy interesantes. Por una parte es en el sector de los taxis, que está cambiando del típico taxista Manolo que tiene su coche, que lo aparca por las noches y que lo conduce 8 horas al día, a un modelo más Uber, Cabify, pues que hay un mismo coche, un mismo activo, poseído por una empresa y que 3 conductores lo están utilizando con un factor de utilización altísimo, prácticamente las 24 horas. Y después hay también otro caso que es el car sharing, que a mí personalmente me encanta, lo utilizo casi todos los días y bueno, que son coches que tienen que tener también una disponibilidad altísima, además son coches que están en el centro de las ciudades, con lo cual tienen que ser coches que no contaminen y bueno, en ambos casos tenemos esa necesidad de la disponibilidad el mayor tiempo posible del vehículo, ¿no? Y parece que ahí el hidrógeno pues puede ser una alternativa muy bonita, más que quizás un eléctrico, siempre que no seamos capaces de vencer esas desventajas que tiene el eléctrico de pues la recarga en X tiempo, etcétera, ¿no? ¿Es algo que compartes o que compartís desde Hyundai, que estáis Sí. trabajando, que lo veis con futuro, o es un campo en el que todavía vais a esperar para entrar? Bueno, a ver, pues poco a poco iremos entrando, obviamente. A ver, estas nuevas formas de movilidad, pues evidentemente son un reto y son una oportunidad y Hyundai las está explorando. No sé si lo sabéis, pero nosotros tenemos un car sharing rural que está siendo muy alabado. Empezamos por Campisábalos, un pueblecito de Guadalajara que se caracteriza por tener la mejor calidad de aire de España y ya lo estamos extendiendo a muchas otras poblaciones. Entonces, sí, Hyundai cree en este tipo de cosas, ¿vale? Pero por supuesto, yo aquí, yo como soy un señor mayor ya, ¿sabes? Pues también creo que esto será compatible con el uso privado de toda la vida de los coches y que eso tampoco va a desaparecer, ¿vale? Pero sí, hay que atender esta demanda y está por una parte pues las empresas de VTC que efectivamente yo lo veo porque ya tenemos VTCs y mi equipo responsable de las garantías no puede ver los kilometrajes que hacen y son de echarse las manos a la cabeza, o sea, kilometrajes muy por encima de los 100.000 kilómetros al año. Joder. Claro, eso solo es posible, como tú has dicho, con 3 personas manejando el coche, ¿no? Pues son muchas horas para hacer tantos kilómetros por entorno urbano con velocidades bajas, pues imagínate, ¿no? Bien, efectivamente, pones el dedo en la llaga. Ahí una de las claves para que estos coches de altísimo uso efectivamente puedan estar tanto tiempo funcionando es la carga rápida. Y la carga rápida con hidrógeno es la mejor. Muy bien. Y ya, Javier, un poco para finalizar, me gustaría que si pudieras profundizar un poco más en los planes que tiene Hyundai de desplegar flota de vehículos pesados o flotas de vehículos comerciales. Cuándo va a estar la infraestructura desplegada y demás. Bueno, la infraestructura no es algo que nosotros hagamos, ¿eh? La infraestructura es el terreno de otras empresas. Nosotros lo que ponemos es el vehículo en la carretera, que ya es una enorme inversión, ¿vale? Sí, sí. Entonces, bueno, pues verás, te puedo decir los planes que ha anunciado Hyundai, esto lo ha anunciado nuestro chairman a nivel mundial, y te puedo dar algunas cifras de lo que Hyundai tiene previsto. Espérate que las estoy abriendo porque mi memoria no es lo mejor, ya las tengo. Mira. Lo que hemos anunciado es que para el año 25 tendremos ya 44 modelos electrificados, que significarán unas ventas de 1,7 millones de unidades y el 25% de las ventas de nuestros mercados principales. Pero tenemos un plan de inversión de cerca de 7.000 millones de dólares para el año 30, que nos permitirán fabricar al menos 500.000 anual de coches de pila de combustible y otras 200.000 pilas para otros usos como vehículos pesados, trenes, otro tipo de aplicaciones. Entonces, sí, lo tenemos bastante claro, sabemos que la electrificación va para adelante y pensamos que la demanda de vehículos de pila de combustible será de al menos 2 millones de unidades para el año 30, la demanda mundial. Fíjate, yo personalmente lo veo conservador, creo que va a ir incluso más rápido. Esta es la postura oficial de Hyundai, pero yo personalmente creo que será incluso más rápido, fíjate, por cómo veo que está evolucionando esto. Esperemos que sea así, sí. Pues Javier, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros.
No sé si quieres comentar El algo placer ha más. sido mío, lo he pasado muy bien con vosotros. Pues te deseamos mucha suerte con los nuevos proyectos que tengáis y gracias de nuevo por compartir tu conocimiento aquí con nuestros oyentes. Esto es apasionante, el automóvil va a cambiar tanto, está cambiando tanto y bueno, pues tenemos la suerte de vivirlo, ¿eh? Es una cosa muy bonita. Muchas gracias a vosotros. A ti, Javier, un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Javier Arboleda, el cual nos ha podido enseñar datos muy interesantes del sector, hemos aprendido un montón y esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Esperemos que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.